Un cordial saludo a todos mis estudiantes de sexto grado. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? En esta ocasión vamos a hablar de los orígenes de Grecia. Vamos a hablar de Grecia antigua. Primeramente, para hablar de Grecia antigua, tenemos que saber dónde está localizada. Podemos decir que Grecia está inmersa en el continente europeo, al sur de Europa y al oriente del mar Mediterráneo. ¿Ya? Al sur también vamos a encontrar la península itálica, pero hacia el oriente vamos a encontrar a Grecia. Grecia está compuesta por dos grandes penínsulas: la península balcánica, que es más grande, y la punta, que es la península de vamos a encontrar también una cantidad de islas, las islas Cícladas, ¿cierto? La isla de Creta, que es una de las más grandes islas que están ahí. Antiguamente, al frente, el territorio que se encuentra al frente de Grecia es el Asia Menor. El Asia Menor es lo que era Turquía, pero hacía parte de Grecia en ese momento. Entonces podemos decir que geográficamente podemos decir que estaba dividida en tres grandes porciones de relieve. O sea, tenemos una parte que es una parte continental, donde están las dos penínsulas. Tenemos una parte que es una Grecia insular, de una cantidad de islas, un archipiélago de muchas islas, donde está el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Y vamos a tener al frente lo que es el Asia Menor, ¿ya? Entonces ahí los ubiqué geográficamente. ¿Qué clase de relieve tiene? Pues tenía Grecia, o tiene todavía. Grecia es muy montañosa, ¿ya? Aunque el libro dice que la agricultura no va a ser muy buena en Grecia, ¿ya? Por el mismo terreno, muy pedregoso. En la isla de Creta sí es fértil, pero en la Grecia continental no va a pasar eso. Entonces las ciudades en Grecia van a estar separadas por estas grandes montañas. Entonces lo podemos decir que son barreras naturales. Entonces no tenían una buena comunicación. Podemos decir que eran griegos porque tenían una misma lengua, una misma costumbre, un mismo origen, ¿ya? Pero estaban separados. Entonces eran como especie de grandes ciudades. O sea que es muy diferente a lo que pasó en Egipto, ¿ya? Y en la China, que eran grandes imperios, porque tenían otra forma de relieve y podían hacer un gobierno centralizado, ¿ya? Ahora estamos viendo que la agricultura no es el centro de su economía, pero está rodeado de mares, lo que favoreció el comercio marítimo, lo que vamos a llamar la talasocracia, ¿ya? La hegemonía en el mar, ¿ya? ¿Cierto? Entonces el mar, pues de una u otra manera facilitaba el intercambio comercial, donde ellos exportaban algunos productos como la vid, como los cereales, el trigo, ¿cierto? Y ellos van a importar marfil, oro, plata, que no tenían en su territorio. O sea, había un intercambio, también había un intercambio cultural, ¿cierto? Por eso es que Grecia va a ser la cuna de la cultura occidental. Ya nosotros somos hijos de Grecia, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ella adoptamos la democracia, adoptamos la filosofía, ¿ya? Los Juegos Olímpicos son de Grecia, ¿ya? Entonces, como tuvieron ese intercambio comercial, esa ubicación geográfica, donde hay una cantidad de islas y llegaban egipcios, llegaban chinos, llegaban gente de otras partes del mundo, va a hacer que Grecia era cosmopolita, ¿ya? Entonces va a facilitar el comercio, ¿ya? Y la cultura. Entonces vamos a hablar de nosotros, los historiadores. Yo no, porque yo soy un profesor, un estudiante también de historia, no soy un historiador. Me falta mucho para ser un historiador, ¿ya? La historia se periodiza, la historia de Grecia antigua se periodiza, donde vamos a encontrar primero vamos a encontrar la que se llama la época micénica, que es la que habla de los orígenes
de Grecia. Después vamos a encontrar lo que se llama, primero es una, disculpen, la minoica, micénica, época oscura, ¿ya? Después vamos a encontrar una época arcaica, después una clásica y una época helenística. Ya, vamos a ver si en este video podemos hablar de las tres primeras, de los tres primeros periodos. En el primer periodo, pues se le dice minoica por un rey de esa cultura que fue el rey Minos, y que estuvieron ubicados en la isla de Creta. Todas estas investigaciones fueron hechas por Arthur Evans. Ya Arthur Evans, pues según los hallazgos arqueológicos que ha encontrado, se dio cuenta que manejaban una gran majestuosidad en la arquitectura, donde hicieron grandes palacios, ya que eran centros políticos y centros religiosos, donde ¿cómo se llama? El palacio más grande era el de Noxos, que tenía más de 1000 habitaciones, ¿cierto? También a nivel cultural, primero tenían símbolos pictográficos, y esos símbolos pictográficos evolucionaron a una escritura que se llama escritura lineal A y lineal B, ¿ya? Que era utilizado por los escribas de ese tiempo. Los escribas eran funcionarios que administraban pues el gobierno. Eso como más importante ahí, que deben tener ahí en cuenta. También algo muy importante es la leyenda del Minotauro, ¿ya? Ellos adoraban a la fertilidad, a todos los elementos de la naturaleza, pero en especial el rey Minos adoraba a Poseidón, ¿ya? Y su esposa Pasífae. Pero una vez pues le iban a hacer, dice la leyenda, que tenían que sacrificar a un toro blanco, ¿ya? Y el rey Minos no lo hizo, ¿ya? Y Poseidón lo castigó, hizo que el toro blanco pues se enamorara perdidamente, o sea, que Pasífae se enamorara perdidamente del toro blanco, y de ahí nació el Minotauro, que es mitad hombre, mitad toro. Entonces, el rey Minos, para ocultar al Minotauro, le pidió el favor a un artesano, a Dédalo, que hiciera un gran laberinto para tener ahí encerrado al Minotauro. Después a este Minotauro pues lo alimentaban con nobles, ya con jóvenes nobles de esa época. Entonces llegó un guerrero llamado Teseo, y Teseo pues asesinó a ese Minotauro. Podemos decir que esto es como una representación, o se puede interpretar de que en ese momento de esta leyenda del Minotauro era el dominio que tenía en algún momento Creta sobre Atenas. O sea, esa es una hipótesis que se dice de esa leyenda, porque esa leyenda tiene que tener un fondo, algo de que ellos inspiraron a esa leyenda. ¿Por qué desapareció esta cultura pues minoica? Desapareció en el 1450 a.C. ¿Por qué? O sea, hubieron varias hipótesis. Unas dicen que en una isla vecina, la isla de Tera, que ahora mismo es Santorini, pues hubo un volcán, erupcionó, y todas esas cenizas cayeron, pues las cenizas y las piedras pómez, que se llama así, piedras pómez, cayeron sobre la isla de Creta y dañaron toda la agricultura. Pues eso puede ser que de una u otra manera pudo que acabara pues con esta civilización. También dice que pudo haber una gran catástrofe parecida a un terremoto, ya puede ser que sea pues una de las hipótesis de que haya desaparecido pues esta cultura. Vamos con el periodo micénico. Los micénicos descendían de unos pueblos que venían del norte de Europa, que se llaman los aqueos, ¿ya? Estos aqueos dominaron, eran grandes guerreros que tenían carros de combate, y en un tiempo dominaron pues otros grupos, otras poblaciones, y tenían un sistema de gobierno de monarquías, ¿ya? Y cada monarca se llamaba Guanax, ¿ya? Guanax con X.
según los arqueólogos, lo que han estudiado, han encontrado enterramientos reales ya, donde han encontrado enterramientos con grandes joyas, con grandes lujos, ya, que lo que muestra es una gran estratificación social. Bueno, aquí dice que por qué cayeron los micénicos. Los micénicos dicen que cayeron por una sucesión de terremotos y unos cambios climáticos, que pudo ser eso. O también que fue por una gran invasión de pueblos que venían de los mares en el 1200 a.C. Pero así también como los minoicos, no hay algo pues preciso como ellos se extinguió y de ahí vamos a empezar otra época, ya, que es la época oscura de Grecia, ya, y lo que sabemos de esta época es por la Ilíada y por la Odisea, que cuentan lo que había pasado en la época anterior de los micénicos, ya, el encuentro entre los troyanos y los aqueos, ¿cierto? Vamos a ver que ahí él habla de Aquiles, ¿no? De Aquiles, que era un gran guerrero, ¿no? Un gran guerrero que era prácticamente invencible, pero solamente dándole el tendón podían acabar con él. Entonces, lo sorprendente de estos poemas bélicos, épicos de Homero, es que lo han comparado con los hallazgos arqueológicos que han encontrado y lo comparan con los objetos y escenifican ese tiempo, y es casi perfecto con lo que está diciendo. Entonces, lo que sabemos de este tiempo ha sido por los libros de la Ilíada y la Odisea, que es uno de los poemas épicos más importantes de la literatura occidental. No sé si se me haya faltado algo. Dice que la Odisea muestra increíbles datos acerca de cómo se vivía en la época oscura de Grecia. Ya no había grandes palacios, sino que se observan pequeñas casas donde gobierna un basileus, que era un rey. Mira que cambia el nombre, era un basileus. En cambio, en la época micénica se llamaban como guanas. Entonces, esto ha sido como la síntesis de esta unidad, ¿ya? Recuerdo de nuevo, Grecia se encuentra al sur de Europa. Encontramos primero un periodo que se llama minoico, después se llama micénico, y vamos a encontrar la época oscura, ¿ya? Entonces vamos a decir que la religión minoica daban el culto al toro, ya, a todos los elementos de la naturaleza. Decían también que la diosa Pasífae la tenían le hacían una estatua y estaba recubierta como de una serpiente. Como la serpiente era como representación de que protegía a la reina, ¿ya? No sé si me ha faltado algo. Creo que fue como la síntesis de este tema. Espero que lean algo, ¿cierto? Miren también el video que le coloqué del profesor español, que es muy bueno, es excelente, es uno de los mejores profesores de historia, es muy didáctico, es muy divertido. Por favor lean, ¿cierto? No es por complacer al profe, que la tarea, que lo que voy a hacerla, no. O sea, si yo estuviera más contento de que ustedes asimilaran algo, asimilaran el conocimiento. No quiero que sean expertos en ciencias sociales, pero que sí sepan dónde está ubicado, las características principales. Por ejemplo, estábamos hablando de la economía, que se dedicaron al comercio, que el mar fue su medio de comunicación más importante a nivel comercial y a nivel cultural, ¿cierto? Que ahí importaban y exportaban, ¿cierto? Eso más importante, que tenían una escritura, la lineal A y la lineal B, ¿cierto? Que después, cuando los minoicos fueron invadidos por los micénicos van a heredar esa escritura, la lineal A y lineal B. Muy importante es saber eso. ¿Vieron? Entonces, muchas gracias, muchachos. Espero que estén muy bien. Los extraño. Espero que se estén portando, que hagan las cosas como es debido, ¿ya? Que tengan autonomía y responsabilidad, ¿cierto? No hay que estar vigilándolos para que trabajen. O sea,
Recuerden que todo esto es la educación, ¿cierto? Que tratamos de brindarle, y sus papás también, porque sus papás también los educan, es para el bien de ustedes, ¿ya? Todo lo que hacemos es por el bien de ustedes. No se les olvide. Dios me los bendiga.